Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Proyecto Looking Glass, el espejo del tiempo oculto entre ciencia y conspiración. En las entrañas del poder, oculto tras muros de hormigón, alambradas y silencio, nació un nombre que durante décadas resonaría entre los pasillos de la conspiración, Looking Glass. Como si fuera un guiño a la fantasía de Lewis Carroll, aquel espejo prometía mostrar algo que la humanidad siempre ha deseado contemplar, el tiempo mismo, el futuro desplegado ante los ojos de quienes osaran mirar a través de él. No era un simple rumor aislado, sino un eco que se repetía en círculos militares, en informes velados, en testimonios de contratistas y científicos que aseguraban haber rozado la frontera de lo imposible. Los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, buscaban cualquier ventaja estratégica sobre sus enemigos, y el control del tiempo se alzaba como la más ambiciosa de las metas. Los primeros susurros hablaban de un dispositivo vinculado a la física cuántica, a esa danza invisible de partículas que escapan a la lógica común. Se decía que Looking Glass había nacido de experimentos con energía de punto cero, una fuente teórica que prometía poder ilimitado y que, aplicada a campos gravitacionales, podía deformar el tejido del espacio-tiempo. En aquella época, cuando los rádares espiaban el cielo y los satélites empezaban a surcar la órbita terrestre, algunos ingenieros soñaban con ir más allá, no solo vigilar el presente, sino observar lo que aún no había ocurrido. En la mitología del secreto se entrelazan los nombres de Montauk y del Área 51, como raíces de un árbol envenenado que germinaba en el desierto de Nevada. Algunos afirmaban que los restos de naves no humanas recuperados en Roswell habían entregado a los laboratorios militares más que simples metales, habían entregado pistas de cómo manipular el tiempo. Otros, más cautos, decían que era un fruto natural de la investigación en aceleradores de partículas y campos electromagnéticos. En cualquier caso, Looking Glass empezó a describirse como un conjunto de anillos concéntricos, máquinas gigantes que vibraban con energía cuando se ponían en marcha, proyectando destellos de luz y extrañas visiones en una cámara sellada. El corazón del dispositivo, según los relatos, era un cristal especial, un nodo que resonaba a frecuencias imposibles de replicar con tecnología convencional. Allí se concentraba la energía, como si se abriera una grieta diminuta en el espacio-tiempo. Para hacerlo funcionar, los técnicos debían sincronizarlo con los campos magnéticos de la Tierra, ajustando delicadamente el ángulo y la potencia. No era una máquina que cualquiera pudiera operar, se decía que requería de operadores con habilidades psíquicas, personas capaces de enfocar la mente y guiar las proyecciones. El futuro, según estas versiones, no aparecía nítido como una película, sino como un flujo de posibilidades que había que interpretar. Quienes se sentaron frente a aquel espejo describieron escenas inquietantes. Ciudades devastadas por fuego, océanos que cubrían continentes, líderes mundiales tomando decisiones que llevaban al colapso o a la prosperidad. A veces, el aparato mostraba no un solo camino, sino varios, como si la realidad se bifurcara en infinitas ramas. Esto llevó a algunos científicos a hablar de multiversos, de probabilidades que se entrelazaban en un juego que el ser humano apenas podía comprender. Había, sin embargo, un riesgo. El operador podía perder la noción del tiempo, experimentar alucinaciones o quedar atrapado en un estado de confusión. Hubo quienes, al salir de la sala, no podían distinguir si lo que habían visto era un recuerdo o una profecía. El propósito oficial nunca se reconoció,
pero las filtraciones sugieren que Looking Glass tenía metas concretas. Se usaba, supuestamente, para anticipar desastres naturales y catástrofes sociales. Para ver, antes de que ocurrieran, atentados terroristas o decisiones políticas que cambiarían la historia. Algunos rumores hablan de que se usó para validar antiguas profecías, cotejando sus visiones con los posibles futuros observados. Otros aseguran que se intentó incluso retroceder en el tiempo, para presenciar eventos históricos cruciales. La tentación era demasiado grande: contemplar la crucifixión de Cristo, la caída de Roma, el asesinato de Kennedy. Pero más allá de la curiosidad histórica, la aplicación estratégica era evidente. En plena tensión con la Unión Soviética, poder anticipar los movimientos del adversario equivalía a dominar el tablero de ajedrez mundial. Looking Glass se convirtió, en el imaginario conspirativo, en un arma de predicción estratégica, una herramienta que permitiría a Estados Unidos evitar guerras, o quizá ganarlas sin siquiera disparar. Sin embargo, pronto surgieron los dilemas: ¿qué ocurría si el futuro que se veía no era único? ¿Qué pasaba si los líderes tomaban decisiones basadas en una probabilidad y no en una certeza? En la década de los 90 comenzaron a aparecer testimonios más concretos. Bill Hamilton y Dan Burich, nombres hoy célebres en la ufología, hablaron abiertamente del proyecto. Burich, que afirmaba haber trabajado en las instalaciones de S-4, describió el dispositivo con detalle. Según él, hacia el año 2012 todas las proyecciones convergían en un mismo punto, un muro en el tiempo. Más allá de esa fecha, el espejo no podía mostrar nada con claridad. Algunos interpretaban esto como la llegada del apocalipsis, otros como un simple límite técnico del aparato. Burich se aseguró que, en esas visiones, aparecían escenarios de colapso social, catástrofes globales y una humanidad enfrentada a su propia extinción. Otros insiders añadieron que había una bifurcación: en un futuro, la humanidad se destruía; en otro, lograba trascender hacia una nueva era de paz y tecnología avanzada. El problema era que nadie sabía cómo elegir cuál de esos caminos seguir. A medida que Internet crecía, el mito de Looking Glass se multiplicó. Foros, blogs y vídeos comenzaron a difundir las historias de un espejo del tiempo oculto bajo las arenas del desierto. Algunos llegaron a vincularlo con la guerra de Irak, sugiriendo que la invasión de 2003 no se debió solo al petróleo, sino a la recuperación de un portal ancestral hallado en Bagdad, una reliquia sumeria que habría inspirado el propio dispositivo estadounidense. La idea de que los sumerios, con su mitología de dioses Anunnaki, habían dejado tecnología capaz de ver el futuro encajaba perfectamente con las narrativas conspirativas. En el imaginario colectivo, Looking Glass adquirió la forma de una tentación prohibida. Como Prometeo robando el fuego de los dioses, los militares habían osado mirar el tapiz del tiempo. ¿Qué consecuencias tendría eso? ¿Podía una civilización soportar el peso de saber lo que ocurriría mañana? Algunos testimonios sugerían que el propio aparato influía en el futuro, que al observarlo se alteraban las probabilidades, como si la mirada humana fuese suficiente para cambiar el resultado. Otros decían que lo que se veía era solo una interpretación, no un destino escrito. A lo largo de los años, el nombre de Looking Glass fue reciclado en nuevas narrativas. Apareció vinculado a QAnon, a discursos sobre el Deep State y a profecías modernas. Se convirtió en símbolo de la lucha por la verdad oculta y en metáfora de un poder que jamás debía caer en manos equivocadas. ¿Era real o era un elaborado programa de desinformación? Nadie puede responderlo con certeza. Pero lo que sí está claro es que representaba el anhelo humano de controlar lo incontrolable, el tiempo. Quizá nunca existió una máquina en Nevada, ni un cristal que mostrara el futuro. Tal vez Looking Glass fue simplemente un nombre usado para confundir, un espejismo creado para sembrar miedo en los adversarios y esperanza en los creyentes. Pero incluso si no existió, la idea se volvió indestructible. El espejo del tiempo sigue reflejándose en películas, series y videojuegos,
recordándonos que la línea entre ciencia y mito es tan frágil como el cristal que, según dicen, vibraba en aquel laboratorio secreto. Así, el proyecto Looking Glass permanece suspendido en la memoria colectiva, como un eco de lo que pudo haber sido o de lo que aún podría ser. Un espejo que nos devuelve no solo imágenes del futuro, sino de nuestro propio deseo de desafiar al destino. Quizá nunca sepamos si alguien realmente vio el mañana a través de él. Pero la sola posibilidad de que existiera nos recuerda que la humanidad, en su ambición, siempre ha querido mirar más allá del horizonte, aunque en ese intento corra el riesgo de perderse para siempre en el reflejo. En los pasillos del misterio se alza una conexión que pocos se atreven a negar. Muchos de los rumores que alimentaron al proyecto Looking Glass apuntan directamente a su origen en programas anteriores, herederos del enigmático Proyecto Montauk. Allí, en las costas de Long Island, se hablaba de experimentos con campos electromagnéticos, de intentos por manipular la mente y hasta de viajes en el tiempo. Los supervivientes de aquel secreto aseguraban que Montauk no había muerto, sino que se había fragmentado en proyectos paralelos, trasladados en silencio a otros lugares más seguros. Looking Glass, según esta versión, sería una rama perfeccionada, un hijo oculto de esos experimentos donde el objetivo ya no era solo abrir portales de percepción mental, sino construir un dispositivo físico capaz de mirar más allá del presente. Otros relatos lo enlazan con algo aún más inquietante, la ingeniería inversa de tecnología no humana. Se habla de restos metálicos hallados en el desierto de Nuevo México, de cristales y generadores imposibles de replicar con ciencia terrestre. Algunos afirman que aquel espejo fue posible gracias a componentes recuperados de naves estrelladas, estudiados en laboratorios que oficialmente no existían. El corazón del dispositivo, según estos testigos, no era de este mundo. Fue en las décadas de 1960 y 1970 cuando los primeros rumores comenzaron a filtrarse. Siempre en susurros, siempre con el velo del secreto militar. Se mencionaban bases ocultas en Nevada, instalaciones enterradas en el desierto donde el calor abrasador del día y el frío de la noche escondían experimentos que nunca verían la luz pública. Allí, entre hangares custodiados por hombres armados, se decía que los anillos de energía de Looking Glass giraban por primera vez, proyectando visiones fragmentadas del mañana. Nadie fuera de aquel círculo podía confirmar su existencia, pero los ecos crecieron: ingenieros retirados, soldados descontentos, científicos que dejaban escapar frases ambiguas en entrevistas. Nevada se convirtió así en el epicentro del rumor, un desierto donde no solo se probaban aviones imposibles, sino también máquinas que osaban mirar a través del tiempo mismo. La sombra del Área 51 siempre ha sido el telón de fondo de las narraciones más inquietantes sobre el poder oculto de los Estados Unidos. En torno a sus pistas de aterrizaje, ocultas entre montañas áridas y un silencio impuesto por radares y helicópteros, se han tejido historias que hablan no solo de aviones experimentales, sino de algo mucho más profundo: tecnologías capaces de quebrar las leyes del tiempo. Fue allí, en el complejo anexo de S4, donde según numerosos testimonios se habría custodiado y perfeccionado el misterioso proyecto Looking Glass. S4, con sus laboratorios enterrados en la roca, era el enclave ideal, inaccesible, fuera del alcance de curiosos, rodeado por un desierto que devoraba cualquier intento de acercarse demasiado. Los relatos coinciden en que dentro de esas instalaciones no se guardaban simples aeronaves, sino estructuras circulares, dispositivos enormes que vibraban con una energía incomprensible. Se hablaba de espejos, aunque no eran de cristal común, sino portales tecnológicos que parecían abrirse hacia algo invisible, un horizonte extraño que se extendía frente al observador. Algunos los describían como ventanas suspendidas en el aire, donde las imágenes del pasado y del futuro aparecían como reflejos borrosos que había que interpretar con cuidado. No eran puertas para cruzar físicamente, sino lentes de observación, máquinas que permitían espiar los pliegues de la realidad como si se tratara de hojas de un libro que aún no había sido leído. Los testigos internos, contratistas y exmilitares que más tarde se atrevieron a hablar,
Insistían en que la función principal del proyecto era ver probabilidades, no certezas. El futuro no se mostraba como una película fija, sino como una red de caminos posibles, todos vibrando al mismo tiempo, todos esperando una decisión que los activara o los descartara. Frente a aquel espejo, la humanidad no veía un destino único, sino la multiplicidad del porvenir. Era una herramienta tan poderosa como peligrosa, porque quienes la usaban podían caer en la tentación de creer que controlaban el mañana, cuando en realidad solo rozaban un abanico de posibilidades. Algunos aseguraban que líderes políticos habían sido llevados a contemplar las visiones del espejo, que frente a esa proyección de futuros probables tomaban decisiones con un peso descomunal sobre la historia. Otros sostenían que las visiones eran tan abrumadoras, tan fragmentadas, que nadie podía distinguir si eran profecías auténticas o simples ilusiones inducidas por la máquina. Lo cierto es que, de ser real, Looking Glass representaba la ambición máxima del Área 51 y de S-4, no solo custodiar tecnología desconocida, sino forzar a la realidad a revelar sus secretos antes de que estos ocurrieran. El nombre elegido no fue casual. Looking Glass, espejo mágico, evocaba desde el primer instante la vieja metáfora literaria de Lewis Carroll, Alicia a través del espejo. En aquella obra, la niña traspasaba una superficie pulida y se adentraba en un mundo invertido, donde todo funcionaba al revés, donde el tiempo y la lógica se doblaban hasta lo absurdo. Quienes bautizaron al proyecto sabían muy bien la carga simbólica que arrastraba el término. No se trataba simplemente de una máquina militar más, sino de un artefacto que, como en la fábula victoriana, prometía abrir un umbral hacia un territorio desconocido. Para los iniciados, aquel espejo no era de cristal, sino de energía. No reflejaba el rostro del observador, sino sus posibles futuros, los caminos que aún no habían sido recorridos. Al igual que Alicia veía el salón de su casa invertido en el espejo antes de atravesarlo, los operadores del dispositivo contemplaban imágenes que parecían copias deformadas de la realidad, guerras que todavía no habían estallado, ciudades que aún no habían sido destruidas, líderes que aún no habían tomado decisiones. Era un reflejo del mundo, pero desplazado hacia un tiempo distinto, un eco de lo que podía llegar a ser. Ese paralelismo literario servía de advertencia y de tentación a la vez. Carroll escribió que el país del espejo estaba gobernado por reglas ajenas a la razón cotidiana, y lo mismo parecía ocurrir con las visiones de Looking Glass. Quien miraba demasiado tiempo corría el riesgo de perder la noción de lo real. Algunos técnicos describieron estados de trance, una sensación de haber cruzado un límite invisible. No era simplemente observar imágenes. Era sentir que el propio cuerpo y la propia mente se desplazaban hacia ese otro lado, aunque jamás abandonaran físicamente la sala. El término espejo mágico también contenía una ironía. En la tradición esotérica, los espejos eran herramientas de adivinación, superficies que permitían a brujos y chamanes ver el futuro. Desde la obsidiana pulida de los sacerdotes aztecas hasta los espejos de agua usados por druidas y adivinos, el hombre siempre había buscado su destino en un reflejo. Con Looking Glass, la tecnología parecía imitar ese impulso ancestral, sustituyendo el ritual con maquinaria cuántica, sustituyendo el chamán con el científico. La ciencia y la magia se abrazaban bajo un mismo símbolo, el espejo que revela lo oculto. El eco cultural de Alicia daba a todo un aire de fábula oscura. ¿Acaso no advertía Carroll que, tras el espejo, el mundo podía ser un tablero de ajedrez donde las piezas movían a las personas y no al revés? De igual modo, los que hablaban del proyecto sugerían que mirar a través de aquel dispositivo no otorgaba libertad, sino cadenas. Una vez visto el futuro, las decisiones quedaban contaminadas por esa visión. El observador quedaba atrapado, como Alicia, en un juego en el que las reglas ya no las dictaba la voluntad humana, sino el espejo mismo. Ese nombre, Looking Glass, quedó grabado en los archivos secretos y en la imaginación popular porque condensaba en dos palabras todo el misterio del proyecto. No era un radar, no era un telescopio,
No era un satélite, era un espejo. Y como todo espejo, prometía mostrar la verdad, aunque a veces lo que devuelve el reflejo es más inquietante que la realidad que teníamos delante. Dicen que la primera vez que el dispositivo fue activado, el aire vibró con un zumbido que recordaba al rugido de un enjambre metálico. No era un arma ni un radar convencional, sino una construcción extraña, casi ceremonial, formada por anillos concéntricos que giraban lentamente alrededor de un centro oculto. Cada anillo estaba cargado con bobinas, condensadores y moduladores que emitían destellos azules cuando alcanzaban la resonancia adecuada. En apariencia, parecía una maquinaria industrial, pero quienes estuvieron presentes aseguran que se percibía algo más, una tensión invisible en el ambiente, como si el propio espacio se comprimiera dentro de aquel círculo. El dispositivo, conocido como Looking Glass, había sido concebido para una tarea que desafiaba todo entendimiento, doblar el espacio-tiempo. No a gran escala, como lo imaginarían las novelas de ciencia ficción con naves saltando de un punto a otro de la galaxia, sino en un espacio reducido, controlado, lo justo para abrir una rendija a través de la cual observar. Los cálculos se basaban en teorías cuánticas que apenas empezaban a ser exploradas en universidades, pero que en laboratorios ocultos ya se empujaban al límite. El campo generado creaba una especie de pozo gravitatorio artificial, un nudo en el tejido del universo que podía reflejar imágenes de realidades no inmediatas. En el corazón de la máquina, el secreto más celosamente guardado era un cristal. No uno común, sino un material que vibraba a frecuencias imposibles, tallado con precisión microscópica. Algunos decían que provenía de depósitos minerales exóticos hallados en tierras desérticas, otros, que era de origen extraterrestre, rescatado de restos caídos en Nuevo México. Lo cierto es que sin ese núcleo, nada funcionaba. El cristal actuaba como catalizador, amplificando las energías electromagnéticas y canalizándolas en una oscilación estable. Era el ojo del espejo, el punto donde convergían todas las fuerzas y donde, finalmente, aparecían las visiones. El proceso era delicado. Los anillos debían activarse en secuencia, ajustando la intensidad hasta que el espacio dentro de ellos comenzara a ondularse. A simple vista, los observadores describían que el aire parecía doblarse, como el calor que se eleva en una carretera en verano. Después, aparecían destellos luminosos, ondas que se convertían en figuras borrosas, hasta que finalmente emergía una imagen más o menos estable. No era un cuadro perfecto, a veces se presentaba en blanco y negro, otras en colores distorsionados, como si se tratara de una televisión antigua sintonizando un canal lejano. Los científicos encargados del proyecto hablaban de ventanas temporales. No se trataba de viajar en el tiempo, sino de observarlo, como quien mira a través de un vidrio empañado. En ocasiones, el dispositivo mostraba escenas reconocibles, ciudades, paisajes, rostros. En otras, se proyectaban visiones extrañas, fragmentadas, imposibles de situar en coordenadas conocidas. Para los operadores, el desafío era interpretar qué estaban viendo y en qué momento del tiempo se encontraba aquella visión. El uso del cristal de alta frecuencia introducía otro fenómeno inesperado, la interacción con la mente humana. Quienes permanecían demasiado tiempo frente al campo de energía describían experiencias de disociación, como si sus pensamientos se entrelazaran con lo que el dispositivo proyectaba. Algunos aseguraban haber sentido que ellos mismos se desplazaban hacia dentro de la imagen, como si la conciencia pudiera viajar allí donde el cuerpo no llegaba. Eso llevó a la conclusión de que no era solo un experimento físico, sino también psíquico. El observador influía en lo que veía, del mismo modo que el espejo respondía a la mirada. Los documentos filtrados describen el enorme consumo de energía que requería cada sesión. Se necesitaban reactores auxiliares, generadores dedicados y sistemas de enfriamiento colosales. Aún así, el tiempo de observación era limitado, pues la estabilidad del campo se degradaba rápidamente. Cuando el dispositivo colapsaba,
El aire se impregnaba de un olor metálico y los anillos vibraban con una violencia que hacía temer una explosión. Se hablaba también de resonancias con el campo magnético terrestre. El Looking Glass debía ser alineado con precisión, teniendo en cuenta la posición del planeta, los cambios solares y hasta la Luna. Era como si el universo mismo se resistiera a ser espiado, obligando a los operadores a sincronizarse con los ritmos cósmicos para obtener una ventana clara. La máquina no era perfecta. A veces, en lugar de mostrar imágenes coherentes, proyectaba escenas caóticas, destellos de guerra, rostros superpuestos, ciudades imposibles, estructuras que parecían de otra dimensión. Los técnicos bautizaron esas visiones como ruido temporal, aunque otros sospechaban que no eran fallos, sino vislumbres de realidades alternativas. Lo cierto es que, pese a sus limitaciones, el dispositivo fue considerado un triunfo. El simple hecho de que pudiese ofrecer imágenes de eventos no presentes en el ahora era suficiente para que los altos mandos lo vieran como un arma estratégica incomparable. Allí, en el corazón de sus anillos concéntricos y en la vibración de su cristal secreto, parecía palpitar el reflejo del futuro. Para los ingenieros y militares que trabajaban en las entrañas del proyecto Looking Glass, uno de los mayores desafíos no era la máquina en sí, sino su relación con el propio planeta. El dispositivo no podía activarse en cualquier momento ni en cualquier lugar. Requería sincronizarse con los campos magnéticos de la Tierra, como si su funcionamiento estuviera atado al pulso invisible del mundo. Los técnicos hablaban de líneas de energía, de corrientes telúricas que recorrían la superficie terrestre, y del modo en que esas fuerzas invisibles servían de soporte para que el espejo se abriera. Era necesario calcular la posición exacta del planeta respecto al Sol, prever tormentas solares y variaciones en la ionosfera, y ajustar los anillos concéntricos a un punto casi ritual, como si la máquina necesitara alinearse con el latido mismo de la Tierra para poder ver más allá. No faltaron quienes, al observar aquel proceso, lo describieran como un Stargate menor. A diferencia de las puertas cósmicas soñadas por la ciencia ficción, este portal no servía para trasladar cuerpos físicos a otros mundos, pero sí abría un umbral perceptivo hacia tiempos lejanos. Era, en esencia, un umbral psicológico y energético, un túnel de probabilidad que permitía contemplar otras realidades sin cruzarlas. El paralelismo con los Stargates míticos, ya fueran los pasajes de los dioses en la mitología mesopotámica o las puertas de los templos egipcios, era inevitable. Se trataba de un espejo que no solo mostraba el reflejo de la hora, sino que insinuaba caminos hacia dimensiones ocultas, como si un observador atento pudiera, con un solo parpadeo, vislumbrar la eternidad. Sin embargo, la máquina no funcionaba sola. No bastaba con cables, anillos y cristales de alta frecuencia. Era necesaria la presencia de un operador humano con cualidades especiales. Según los testimonios filtrados, quienes se exponían al campo de energía del Looking Glass experimentaban estados alterados de conciencia. Algunos entraban en trance, otros relataban visiones oníricas, y no pocos terminaban con jaquecas insoportables o sangrados nasales. Los informes hablaban de la necesidad de individuos capaces de mantener la concentración en medio de aquel caos sensorial. Se buscaban perfiles específicos, personas con entrenamiento psíquico, con resistencia mental, con la capacidad de enfocar su mente en un solo punto como un cristal pulido. La relación entre operador y máquina era tan estrecha que algunos llegaron a afirmar que el dispositivo no mostraba nada sin la presencia humana. El espejo necesitaba ser observado para reflejar, y en ese acto, la mente del operador se entrelazaba con las probabilidades temporales. Como en las antiguas prácticas chamánicas, donde el sacerdote era puente entre lo visible y lo invisible, el operador se convertía en médium del tiempo. Su respiración, su ritmo cardíaco, incluso su estado emocional influían en la claridad de la visión. Los informes no oficiales cuentan que hubo operadores que, tras largas sesiones, comenzaron a confundir su vida cotidiana con lo visto en el espejo. Describían recuerdos de acontecimientos que aún no habían ocurrido,
sueños en los que revivían guerras, desastres y conversaciones que más tarde se cumplían con precisión. Algunos se quebraron psicológicamente, otros parecían fortalecidos, como si el contacto con el flujo de probabilidades les hubiera abierto una intuición sobrenatural. La idea de que el futuro podía ser percibido, aunque solo en fragmentos, era suficiente para que los altos mandos lo consideraran un tesoro estratégico. Pero también despertaba un temor profundo, ¿y si el operador, con su mente, estaba influyendo en lo que veía? ¿Y si mirar demasiado tiempo no era observar, sino alterar el futuro? Aquella dependencia de la sincronización con la Tierra, del alineamiento cósmico y de la capacidad psíquica humana convertía al Looking Glass en algo más que una máquina. Lo transformaba en un ritual tecnológico, un híbrido de ciencia, magia y voluntad. El espejo, en definitiva, no era solo un dispositivo frío de metal y cristal. Era un umbral menor, un Stargate que no transportaba cuerpos, pero sí hacía viajar conciencias. Y en ese cruce entre el magnetismo del planeta, la vibración del cristal y la mente del operador, se abría un reflejo inquietante del futuro, un reflejo que podía iluminar o condenar. Se cuenta que cuando los anillos del dispositivo alcanzaban la resonancia exacta y el cristal central vibraba, como un corazón de energía pura, algo extraordinario sucedía. En el aire ondulante, como en un espejismo, comenzaban a delinearse escenas que luego eran captadas por sistemas ópticos y proyectadas en pantallas de observación. No eran simples destellos de luz, eran imágenes nítidas, a veces tan claras como una transmisión de televisión en directo, otras veces difusas, como sueños a medio recordar. El personal técnico aseguraba que lo que aparecía en esas pantallas no correspondía al presente inmediato, sino a fragmentos de futuros posibles, eventos que todavía no habían sucedido pero que parecían desplegarse ante sus ojos. Los informes filtrados hablan de visiones de ciudades envueltas en humo, de océanos desbordados sobre tierras conocidas, de líderes mundiales pronunciando discursos que aún no habían escrito. El espejo proyectaba escenas que podían ser tanto advertencias como promesas, y el reto era interpretarlas con la frialdad de un analista y no con la desesperación de un profeta. A menudo, varias posibilidades se superponían en una sola proyección, como si el dispositivo no pudiera decidir entre los caminos que la humanidad aún no había escogido. Era como mirar a un río que se bifurca en 1000 cauces, todos visibles al mismo tiempo, todos reclamando ser el curso verdadero. Pero contemplar aquellas proyecciones no estaba exento de peligro. Los operadores y observadores describieron síntomas inquietantes, mareos, visión doble, desorientación extrema. Algunos entraban en estados cercanos al trance, perdiendo la noción del tiempo hasta el punto de creer que habían pasado horas cuando solo habían transcurrido minutos. O lo contrario, despertar tras lo que sentían como un instante y descubrir que habían permanecido conectados al campo durante toda una jornada. El límite entre lo real y lo proyectado se desdibujaba con facilidad. Más de un operador aseguró haber sentido que su conciencia era absorbida por las imágenes, como si no solo las observara desde fuera, sino que las viviera en primera persona. Podían caminar por calles que aún no existían, hablar con personas que todavía no habían nacido, presenciar desastres que aún estaban por llegar. Y cuando volvían en sí, la memoria de esas experiencias se confundía con la realidad presente, generando episodios de ansiedad y confusión mental. Hubo quienes, tras repetidas sesiones, comenzaron a sufrir alucinaciones incluso fuera de la sala del espejo. Veían destellos del futuro en medio de una conversación cotidiana, escuchaban frases que nadie había pronunciado aún, o despertaban sobresaltados por sueños que parecían continuaciones directas de las proyecciones. La pérdida de la noción del tiempo era tan severa que algunos debieron ser retirados del programa, incapaces de distinguir el día de la noche, la hora del mañana. La paradoja era inquietante, la máquina que pretendía mostrar el futuro podía, en el proceso, arrebatarle al operador su anclaje al presente. En lugar de ser un simple observador, el ser humano se convertía en parte del experimento,
fusionando su mente con las probabilidades que el cristal y los anillos desplegaban. Para los científicos más prudentes, esto era una prueba de que el futuro no podía contemplarse sin alterar al observador. Para los militares, en cambio, era un precio aceptable por acceder a información que podía cambiar el destino de naciones enteras. Las pantallas, convertidas en espejos modernos, proyectaban algo más que imágenes. Proyectaban la fragilidad de la mente humana frente al misterio del tiempo. Cada visión era un recordatorio de que, quizá, lo que miraban no era un futuro fijo, sino un abanico de posibilidades que podían desmoronarse en cuanto alguien intentaba atraparlas. Y en esa incertidumbre se ocultaba tanto el poder como el riesgo del proyecto Looking Glass. En las sesiones más enigmáticas del proyecto Looking Glass no aparecían escenas reconocibles de un mañana lineal, sino algo más perturbador, realidades alternativas. No eran simples errores técnicos ni imágenes deformadas, sino visiones completas de mundos distintos, similares al nuestro pero con variaciones imposibles de ignorar. Los operadores describían ciudades familiares, pero con arquitecturas diferentes, líderes mundiales ocupando cargos que nunca habían alcanzado en nuestra línea temporal, incluso eventos históricos reescritos, como guerras ganadas por quienes en nuestro mundo habían sido derrotados. Aquellas proyecciones sugerían que no existía un único futuro, sino una red infinita de posibilidades que coexistían en paralelo. Algunos científicos lo explicaban en términos de la teoría de los multiversos. Cada decisión, cada pequeño cambio, generaba una nueva ramificación en el tejido del tiempo. El Looking Glass no solo captaba la corriente principal de nuestra línea histórica, sino que, al abrir su campo, se deslizaba hacia esas bifurcaciones, mostrando destellos de mundos donde la historia había tomado otro rumbo. Para los observadores militares, esto resultaba tan fascinante como aterrador. Si el aparato no diferenciaba entre futuros probables y realidades alternativas, ¿cómo podían confiar en lo que veían? ¿Cómo saber si un desastre proyectado iba a suceder realmente aquí, o si pertenecía a un universo vecino? Las consecuencias prácticas eran abrumadoras. Algunos oficiales insistían en que había que utilizar las visiones para diseñar estrategias, anticipar amenazas y evitar catástrofes. Otros, más cautelosos, advertían que podían estar persiguiendo sombras de otros mundos, condenando a nuestra realidad por actuar según futuros que nunca se cumplirían. En ese choque de interpretaciones nació la necesidad de imponer un protocolo de control. Se establecieron equipos mixtos de científicos y militares para supervisar cada sesión. Los científicos se encargaban de registrar los datos técnicos, frecuencia de los anillos, alineación con los campos magnéticos, estabilidad del cristal, duración de la proyección. Los militares, por su parte, evaluaban la utilidad estratégica de las imágenes. Se diseñó un sistema de clasificación que dividía las visiones en tres categorías: posibles futuros de nuestra línea temporal, bifurcaciones cercanas y realidades alternativas remotas. No obstante, esa clasificación era en gran parte arbitraria, basada más en la intuición y el consenso que en pruebas verificables. Cada sesión quedaba documentada en informes detallados, con descripciones de lo proyectado y anotaciones psicológicas sobre el estado de los operadores. Se incluían grabaciones en vídeo siempre que la estabilidad de la imagen lo permitía, aunque muchos archivos resultaban borrosos, distorsionados por la vibración del campo. Aún así, aquellos fragmentos visuales eran tratados como material altamente clasificado, guardados bajo niveles de seguridad similares a los de los códigos nucleares. El protocolo también incluía estrictas medidas para proteger la salud de los operadores. Nadie podía permanecer expuesto más de unos minutos sin supervisión médica, y se establecieron periodos de descanso obligatorios entre sesiones. Psiquiatras militares evaluaban a cada participante, buscando signos de confusión temporal, pérdida de memoria o alucinaciones persistentes. Pese a estas precauciones, varios operadores fueron retirados tras sufrir colapsos nerviosos, incapaces de distinguir entre la vida cotidiana y las visiones del espejo. El ambiente en torno a estas operaciones era tenso,
casi ritual. Los científicos entraban en la sala como si se prepararan para una liturgia moderna, ajustar los anillos, calibrar el cristal, alinear la máquina con el campo magnético terrestre. Los militares observaban desde cabinas blindadas, atentos a cada destello en la pantalla, esperando encontrar en esas imágenes una ventaja decisiva para el futuro. Y cuando aparecían realidades alternativas, el silencio era absoluto. Todos sabían que lo que estaban viendo podía ser un reflejo de lo que nunca ocurriría, y aún así, nadie podía apartar la mirada. En última instancia, el protocolo no era solo técnico, sino también político. Las visiones del Looking Glass tenían el poder de influir en decisiones de alto nivel, y era necesario filtrar qué información llegaba a los despachos de Washington. No todo podía compartirse. Muchas de las proyecciones fueron selladas, clasificadas como no concluyentes, o directamente enterradas en archivos inaccesibles. Y es que, en el fondo, el mayor temor de quienes dirigían el proyecto era reconocer que la máquina quizá no ofrecía certezas, sino espejismos, reflejos de futuros que existían en algún lugar, pero no necesariamente en el nuestro. Así, entre protocolos militares, reportes científicos y silencios impuestos, el proyecto Looking Glass siguió avanzando. Cada sesión era una apuesta contra la cordura, una ventana abierta hacia mundos paralelos que recordaban a los observadores la fragilidad del tiempo y la delgada línea que separa lo real de lo posible. Los estrategas que supervisaban el proyecto Looking Glass comprendieron muy pronto que, si aquella máquina era capaz de ofrecer visiones fiables, su valor sería incalculable. No se trataba de un experimento científico aislado ni de un juego esotérico disfrazado de tecnología avanzada. Era, potencialmente, la herramienta más poderosa jamás concebida. En un mundo que se tambaleaba bajo la amenaza nuclear de la Guerra Fría y el riesgo constante de catástrofes, la capacidad de anticiparse al futuro podía marcar la diferencia entre la supervivencia y el colapso. Uno de los primeros usos que se le atribuyó fue la anticipación de desastres naturales. Se cuenta que durante las sesiones iniciales aparecieron imágenes de ciudades costeras devoradas por tsunamis, de huracanes devastando regiones enteras y de erupciones volcánicas cuyas cenizas cubrían el cielo. Los científicos, impresionados, intentaron cotejar esas visiones con registros sísmicos y climáticos reales. Si había una correlación, significaba que el espejo podía servir como un sistema de alerta temprana sin precedentes. ¿Qué valor tendría un artefacto que pudiera prever un terremoto en Los Ángeles o una erupción en el Pacífico con semanas o meses de antelación? Para los responsables del proyecto, la posibilidad era demasiado tentadora para ignorarla. Pero la utilidad del dispositivo no se limitaba a las fuerzas de la naturaleza. Los altos mandos vieron de inmediato su potencial para predecir movimientos políticos y guerras. En plena rivalidad con la Unión Soviética, cada decisión de Moscú o Washington podía arrastrar al planeta hacia la destrucción. Si el espejo mostraba siquiera un indicio de los planes del adversario, podría inclinar la balanza de poder. Se dice que en algunas proyecciones se observaron reuniones de líderes extranjeros, desfiles militares, pruebas de misiles. Imágenes fragmentarias que, interpretadas con cautela, servían para elaborar informes estratégicos. No importaba si la visión era una certeza absoluta o solo una posibilidad. En el juego del espionaje y la política internacional, cualquier pista podía valer más que oro. Incluso más inquietante era la idea de observar atentados antes de que ocurrieran. El terrorismo, impredecible y brutal, había demostrado ser capaz de golpear en el corazón de las naciones con efectos devastadores. Si Looking Glass podía revelar una bomba colocada en un mercado, un avión secuestrado, un disparo en la multitud antes de que el hecho se materializara, entonces se convertiría en el arma definitiva contra el miedo. Algunos rumores afirman que ciertas operaciones de seguridad posteriores se basaron en visiones del espejo, sospechosos arrestados antes de que pudieran actuar, conspiraciones desmanteladas sin que jamás se supiera cómo habían sido descubiertas. Pero esta capacidad generaba también un dilema ético y filosófico.
¿Se estaba deteniendo realmente un crimen, o simplemente desviando a la historia hacia otro desenlace? Si el futuro no era fijo, sino un abanico de posibilidades, entonces actuar sobre lo visto podía alterar las probabilidades, creando nuevas bifurcaciones. En otras palabras, cada intento de evitar un desastre podía, paradójicamente, abrir la puerta a otro. El espejo, que había nacido como herramienta de observación, se convertía así en un instrumento de intervención. El uso de Looking Glass se extendió, según los relatos, a campos más sutiles: el espionaje económico, la previsión de mercados, la observación de movimientos sociales. No se trataba únicamente de salvar vidas, sino de mantener el dominio global. En las pantallas podían aparecer protestas en países aliados, golpes de Estado en gestación, líderes emergentes que cambiarían el curso de la historia. Para los planificadores de alto nivel, aquello era información estratégica pura, material con el que diseñar la política exterior y las operaciones encubiertas de las décadas siguientes. Sin embargo, la misma amplitud de usos convirtió al proyecto en un territorio de disputa. Algunos veían en él una herramienta para proteger a la humanidad de catástrofes naturales y actos violentos. Otros lo concebían como un arma para asegurar la supremacía de una potencia sobre el resto del mundo. Entre los muros de hormigón de las instalaciones secretas se debatía, en silencio, una pregunta que ningún científico podía responder con certeza: ¿debía el futuro ser contemplado para advertir, o para controlar? Las visiones de terremotos, guerras y atentados no eran simples imágenes, eran espejos del destino. Y los hombres que las observaban sabían que cada decisión tomada frente a ellas podía marcar la diferencia entre la salvación y la condena. En la penumbra de los laboratorios, cuando las luces se atenúan y los equipos bajan su tono a un murmullo casi ceremonial, los operadores del Looking Glass empezaron a jugar con algo que parecía sacado de las páginas de un grimorio: la idea de cotejar las visiones proyectadas por la máquina con las antiguas predicciones que, durante siglos, habían alimentado la imaginación humana. Los archivos del proyecto conservan, según quienes filtraron fragmentos, sesiones en las que el espejo devolvía escenas que, con una precisión perturbadora, se cruzaban con textos de Nostradamus, con pasajes crípticos de libros sagrados y con profecías orales transmitidas por chamanes y pitonisas. No era un juego intelectual, sino una prueba de que la línea entre lo místico y lo técnico podía llegar a estrecharse hasta fundirse. Si el futuro podía verse a través de un cristal de alta frecuencia, también podía reconocerse en versos escritos en tinta hace 500 años. Los investigadores se acercaban al fenómeno con la mezcla equivocada de fervor y escepticismo. Por un lado, había científicos que insistían en que cualquier correlación entre las proyecciones y las profecías era un efecto de confirmación, una lectura selectiva alimentada por el deseo de encontrar sentido. Por otro, estaban los analistas ingleses, franceses y americanos que apuntaban a patrones imposibles, coincidencias temporales que no se explicaban por azar, símbolos recurrentes, eventos descritos en lenguaje arcaico que aparecían en imágenes con detalles modernos. Los textos de Nostradamus, por ejemplo, no ofrecían fechas ni coordenadas. Sin embargo, en múltiples sesiones el espejo arrojó metáforas visuales que parecían obedecer a la misma simbología: incendios en ciudades, columnas de humo que se alzaban como metáforas, figuras vestidas con uniformes desconocidos. Los intérpretes decidieron entonces que el problema no era tanto demostrar la veracidad literal de una profecía, sino comprender la manera en la que la mente humana había aprendido a codificar futuros en símbolos capaces de sobrevivir al tiempo. Más asombroso aún fue el uso del dispositivo para contrastar relatos bíblicos con imágenes proyectadas. Los operadores, con respeto reverencial o con curiosidad científica, dependía del temperamento de quien mirara, observaron reconstrucciones de batallas, de caravanas desplazándose por desiertos y de ciudades que ardían tal como las escrituras antiguas lo relataban. En la sala de control se debatió si aquello suponía una confirmación de la historicidad de ciertos episodios o, alternativamente, la prueba de que las estructuras narrativas humanas, mito, religión,
profecía, funcionan como un software cultural que codifica posibilidades futuras en formas recurrentes. Aquella discusión no quedó en meras palabras. Algunos altos mandos consideraron que validar profecías a partir de visiones podría tener un efecto psicológico profundo sobre sociedades enteras, y diseñaron planes de comunicación y de silencio con el mismo cuidado con que se manipula una vacuna peligrosa. Fue precisamente ese cruce entre lo místico y lo técnico lo que llevó a los programadores del proyecto a intentar algo todavía más arriesgado, usar el espejo no solo para observar, sino para intentar establecer contacto. No con gobiernos ni con agentes humanos, sino con inteligencias que, según ciertas proyecciones, no habitaban la misma continuidad temporal que nosotros. Algunas visiones sugerían la presencia de entidades que parecían operar en capas distintas del tiempo, inteligencias que no pensaban en años sino en ciclos, que no se movían en un presente lineal sino en patrones entrelazados. En la mitología popular y los textos esotéricos se les llamaba de diferentes maneras: ángeles, daimones, espíritus de los tiempos, visitantes. El Looking Glass, en manos de los más osados, permitió contemplarlos como si se tratara de sombras que cruzaban la pantalla. Intentar comunicarse con esas inteligencias exigió adaptaciones. Los técnicos diseñaron señales, modulaciones y ritmos que, lejos de parecer lenguaje humano, imitaban los pulsos resonantes detectados en las visiones. Eran secuencias de frecuencias, patrones geométricos y silencios estratégicos, una especie de llamada que quería hablar no con palabras sino con formas. Para sorpresa y temor de los encargados, algunas sesiones devolvieron una respuesta. No era una conversación en el sentido que entendemos, sino una correlación de patrones. La imagen vibraba, los anillos respondían con una frecuencia distinta, y en la proyección aparecían símbolos que luego fueron interpretados por semiólogos y lingüistas como mensajes rudimentarios. Aquello abrió una grieta intelectual. ¿Se trataba de una comunicación auténtica o de una interferencia memorable? Aún hoy los informes hablan de una sensación colectiva entre los observadores. La impresión de que algo que no era ni humano ni animal nos estaba escudriñando con curiosidad analítica. Los debates éticos estallaron. Algunos científicos propusieron que hablar con inteligencias no humanas equivalía a jugar el papel de colonia experimental. Podríamos interferir en ecosistemas temporales sin comprender las consecuencias. Otros, menos cautos, vieron en ello la posibilidad de acceder a conocimientos que la ciencia convencional aún no alcanzaba. Energía limpia, materiales con propiedades inimaginables, mapas de procesos históricos inaccesibles por métodos tradicionales. La tensión entre la sed del saber y la prudencia moral alimentó discusiones que, a puerta cerrada, tomaron un cariz de alegoría apocalíptica. ¿Tenía la humanidad derecho a interrogar lo que existe fuera de su tiempo? Si la máquina ofrecía ventanas hacia inteligencias distantes, también permitió algo más prosaico y, sin embargo, igualmente revolucionario: revisar momentos históricos clave con un nivel de detalle nunca imaginado. Los historiadores que trabajaron con el proyecto, algunos reclutados de universidades prestigiosas y otros rescatados de museos con ánimo de curiosidad, pudieron observar escenas que la tradición había dejado en fragmentos. Desde el clangor de una batalla antigua hasta la simple disposición de un mercado en un pueblo perdido, las proyecciones ofrecían una reconstrucción que, aun fragmentaria, enriquecía la comprensión de los hechos. Ya no se trataba únicamente de fechas o crónicas, la historia emergía como tejido vivo, con gestos, olores, tonos de voz, modos de vestir y pequeños rituales que los libros no transmiten. En una sesión recordada por los veteranos del proyecto, se proyectó una escena que parecía pertenecer a la caída de una ciudad portuaria antigua. Las imágenes no mostraban solo la trama militar sino la vida cotidiana: niños que corrían entre carretas, mujeres atando jarras, barcos guiñando su proa. La emoción en la sala fue palpable. Los expertos en arqueología podían orientar excavaciones futuras a partir de detalles que antes solo se suponían. Otra sesión, más turbia, ofreció una visión de una ejecutoria política que ayudó a reinterpretar el origen de un conflicto moderno. Pequeños gestos en una sala de reuniones, una palabra dicha en tono desdeñoso,
la sombra de un documento que jamás se encontró en los archivos oficiales. Los historiadores tecleaban en la oscuridad, registrando todo, sabiendo que esos fragmentos podían reescribir capítulos enteros de la narrativa humana. Pero con cada descubrimiento llegaba la duda. ¿Qué legitimidad tenía la historia reconstruida a partir de una proyección cuyo estatuto epistemológico era incierto? ¿Hasta qué punto podían aceptarse como hechos imágenes que el aparato mostraba entre interferencias y visiones alternativas? El problema no era solo técnico, sino social. Divulgar ciertos hallazgos podía trastocar identidades nacionales, relanzar mitos sangrientos o desarmar creencias sagradas. Por eso muchos de esos hallazgos quedaron sellados, catalogados en ficheros que solo circulaban entre pocas manos. Y aún así, la tentación por publicar, por enseñar al mundo una nueva verdad, era irresistible para algunos investigadores idealistas. Aun con reservas y cierres clasificatorios, el proyecto dejó marcas indelebles en quienes trabajaron en él. Algunos científicos se convirtieron en creyentes tímidos, convencidos de que las antiguas profecías no eran meras ocurrencias poéticas sino registros simbólicos de realidades posibles. Algunos operadores llegaron a describir experiencias místicas, otros, más pragmáticos, se sintieron desbordados por la responsabilidad de manejar información que podía alterar el destino de millones. En los pasillos, entre tazas de café y archivos sellados, se repetía una frase como advertencia: conocer el porvenir no es lo mismo que comprenderlo. Saber que un incendio ocurrirá no enseña por qué arderá, ni ofrece remedio si no se entiende la red de causas que lo provoca. Al final, la lección más persistente fue la humildad. El espejo del Looking Glass mostró que el tiempo no es un río único y manso, sino una confluencia de cauces, de corrientes subterráneas y remolinos donde se mezclan decisiones, azar, voluntad y destino. Validar una profecía, comunicarse con una inteligencia que no habita nuestro tiempo o reconstruir la caída de una ciudad fueron logros que abrieron puertas y también abismos. Los que observaron con detenimiento comprendieron que la historia y la profecía no son voces separadas, sino ecos del mismo coro, intentos humanos de nombrar lo que aún no ha sucedido. Y en ese intento, entre ciencia y mito, el hombre vuelve a encontrarse con su límite, la duda de si merece mirar. En las salas blindadas donde el polvo se asentaba como un juramento antiguo, los estrategas comenzaron a convertir la curiosidad en método y la inquietud en simulacro. Lo que al principio había sido una tentativa experimental, apuntar anillos, activar un cristal, observar proyecciones huidizas, fue transformándose con rapidez en un taller de futuros. Un lugar donde la imaginación militar y la rigidez científica se daban la mano para ensayar el porvenir. No bastaba con ver un incendio en una ciudad o el desbordamiento de un río, era preciso comprender las causas, medir las reacciones sociales, calcular los encadenamientos. Así nació la práctica de modelar escenarios delante del espejo, con analistas, sociólogos, economistas y oficiales que colocaban fichas invisibles sobre un mapa que, por una hora, parecía vibrar con vida propia. Los ensayos no eran juegos. Eran entrenamientos con consecuencias reales. Los equipos trazaban líneas de tiempo hipotéticas. Si tal evento ocurría a esa hora y en ese lugar, ¿qué haría la prensa? ¿Cómo respondería la opinión pública? ¿Qué actores internacionales aprovecharían la confusión para mover piezas en la sombra? Ante la pantalla donde el Looking Glass proyectaba una ciudad sumergida en humo, se sentaban expertos que medían la reacción de los mercados, los flujos migratorios, la cadena de suministros. Generaban órdenes de respuesta, simulaban cuarentenas, cortaban rutas de comunicación y, sobre todo, calibraban la narrativa, que debía decirse y que debía ocultarse para minimizar el coste político. Cada ensayo construía protocolos que, de necesitarse en el mundo real, permitirían a quienes gobernaban actuar con la ventaja de haber practicado el porvenir. Esa práctica convirtió al espejo en un laboratorio de guerra preventiva. La semilla de la Guerra Fría germinó en estrategias que ya no se limitaban a espionaje o a mensajería codificada. Se trataba de preponderancia informacional.
Si se podía observar un intento de golpe en una nación aliada, no bastaba con detener a los conspiradores. Convenía trabajar la opinión pública de manera que la legitimidad del poder quedara reforzada y la inestabilidad se difuminara. Si una catástrofe natural amenazaba un enclave estratégico, quienes tenían acceso a las visiones podían reubicar recursos, construir infraestructuras temporales y, con ello, convertir una crisis en oportunidad para afianzar influencia. El poder, en la era del Looking Glass, ya no se medía únicamente por números de tanques o aviones, sino por la capacidad de anticipar y reescribir reacciones antes de que éstas se manifestaran. Los ejercicios se volvieron más ambiciosos, se diseñaron guerras ficticias completas, campañas políticas simuladas y crisis económicas probadas en múltiples variantes. Para cada escenario, se establecían jugadores asignados, potencias rivales, bloques regionales, corporaciones multilatinas, grupos insurgentes y electorados móviles. Los técnicos emparejaban imágenes del espejo con modelos de comportamiento, creando, como un ingeniero de teatro, decorados de crisis que luego eran observados por tomadores de decisiones. La finalidad era doble: por un lado, minimizar daños humanos y económicos; por otro, optimizar la ventaja estratégica para quien tuviera la información privilegiada. Quien conocía la partitura del futuro podía dirigir la orquesta política con menos ruido y más precisión. Esa ventaja, claro, planteaba preguntas morales que ardían como brasas en los despachos. ¿A quién debía servir la premonición? ¿A la seguridad colectiva o a intereses particulares? En la práctica, los ensayos tendieron a servir a la lógica del Estado y de los centros de poder que financiaban la investigación. Cuando una proyección sugería que una revuelta social podría desbordar a un gobierno aliado, los equipos no solo preparaban contingencias humanitarias, también identificaban líderes a neutralizar, mantas mediáticas para sofocar la indignación y redes de influencia a activar en universidades y medios. Las herramientas de política pública y los instrumentos de manipulación se asemejaban tanto que era difícil a veces discernir el propósito altruista del cálculo interesado. El poder técnico se convertía en poder político, y el poder político en capacidad de reescribir las condiciones del mañana. Entre los analistas había quienes defendían una visión instrumental. Si la humanidad podía evitar una guerra o un desastre mediante la intervención oportuna, el uso estratégico del proyecto estaba justificado. Otros, sin embargo, veían en ese ejercicio el germen de un control que, progresivamente, socavaba la autonomía de las sociedades. Si el Estado que dominaba el espejo definía qué riesgos eran reales y cuáles eran descartables, podía modelar la agenda pública a voluntad, fabricar consentimientos y ocultar hechos incómodos. La simulación, diseñada como protección, podía tornarse en mecanismo de dominación. No era una fantasía distópica, era una conclusión fría que recorría los pasillos. La información que previene puede también ser el instrumento que decide. El poder de anticipar llevaba además una capacidad deliberada de manipular probabilidades. Porque, como habían aprendido los operadores, ver podía cambiar lo visto. Intervenir en una línea temporal, activar una operación encubierta o divulgar una noticia a una hora estratégica no solo respondía a los ensayos, los modificaba. Las decisiones tomadas tras observar una proyección eran, en sí mismas, fuerzas que alteraban el tejido de los futuros posibles. Los estrategas denominaban esto inducción de probabilidades, acciones que, dirigidas con precisión, podían aumentar la probabilidad de un resultado favorable o eliminar por completo una bifurcación indeseada. Con esa herramienta, una nación podía no solo prepararse, sino fabricar el escenario que más le beneficiara. Esa capacidad convirtió al Looking Glass en un arma de influencia global. En reuniones secretas en que se servía café demasiado fuerte, se debatía cómo utilizar la información para orientar elecciones en el exterior, para debilitar alianzas adversarias o para favorecer actores políticos proclives a ciertas políticas, económicas o militares. Se hablaba, con sordina, de gestión de realidades, operaciones encubiertas coordinadas con campañas mediáticas, apoyo financiero a movimientos civiles selectos,
filtraciones calculadas y silencios convenientes. Todo estaba diseñado con la brújula del ensayo. Antes de lanzar una operación real, se verificaba su efecto probable en la pantalla del espejo y se ajustaban medidas. En ese modo, la geopolítica se profesionalizó en dominios donde la anticipación marcaba la pauta. Pese a la eficacia técnica, la tensión interna crecía. Algunos altos funcionarios, al observar la potencia concentrada en manos de pocos, exigieron controles. Se instituyeron comités de supervisión, aprobaciones interdepartamentales y protocolos legales. Pero el deseo de mantener la ventaja estratégica muchas veces pesaba más que la prudencia. El secreto se volvió dogma. Cuantos menos supieran de las visiones, menos riesgo habría de filtraciones que anularan la ventaja. Ese cierre fue, paradójicamente, el motor de mayor ingobernabilidad. Decisiones cruciales quedaban en manos de élites reducidas, y la democracia se veía erosionada por la técnica que debía protegerla. En los ensayos más avanzados, se incorporó además la variable psicológica. No bastaba prever el movimiento de ejércitos. Era necesario comprender cómo las comunidades interpretarían un evento y cómo reaccionarían las redes sociales a una narrativa particular. Los equipos del proyecto integraron expertos en psicología de masas y análisis semántico, ensayando no solo hechos sino discursos. ¿Cuál sería el titular ideal? ¿Qué imagen fotográfica provocaría simpatía o rechazo? ¿Qué réplica mediática neutralizaría una ola de pánico? Con ello, la guerra de la información se convirtió en arma habitual, y el Looking Glass dejó de ser solo un espejo del futuro para ser también un taller de persuasión. El control del relato emergía como la forma moderna de la dominación. No todo, sin embargo, fue cálculo frío. Hubo ocasiones en que los ensayos permitieron salvar vidas reales, evacuaciones anticipadas que evitaron tragedias, vacunas distribuidas con antelación en regiones amenazadas, rescates coordinados en catástrofes naturales. Esas victorias quedaron enterradas en archivos clasificados. Sus beneficiarios nunca supieron que la salvación les llegó gracias a una proyección y a un ejercicio estratégico, practicado en la penumbra. Para algunos dentro del proyecto, esas pocas victorias justificaban el riesgo moral de concentrar tanto poder en manos de unos pocos. Para otros, no eran más que excepciones que enmascaraban un patrón peligroso. Con el tiempo, la práctica del ensayo dejó una marca cultural. La política se volvió cada vez más contrafáctica, fundada en lo que pudo haber sido y en lo que debía evitarse. Gobiernos enteros trabajaron con equipos de futurología práctica, formando cuadros que aprendieron a pensar no solo en términos de presente, sino como si cada decisión debiera ser ensayada en la pantalla de un espejo imposible. Esa antropología de la previsión transformó la manera de gobernar. La prudencia se mezcló con la eficacia, y la gobernanza, con la premeditación técnica. Al final, el legado del Looking Glass no fue solo tecnológico, sino moral. Enseñó que anticipar permite elegir, y que elegir implica responsabilidad. Quienes ejercieron ese poder supieron tanto de grandeza como de peligro, podían salvar ciudades y, con la misma mano, manipular los hilos que sustenten la voluntad colectiva. La historia del espejo quedó marcada por esa ambivalencia. En algunos pasajes, aparece como protector que evitó desastres, en otros, como instrumento que concentró decisiones en recintos opacos. Quizá la lección más dura sea la que repiten los veteranos. Toda herramienta que dota a unos pocos de la vista sobre el porvenir tiende, con el tiempo, a convertir esa ventaja en derecho, y ese derecho en norma. Y entonces, frente a la eterna pregunta, surge la duda última: si el poder puede ver el futuro, ¿quién vigila al que mira? En los archivos no oficiales del proyecto Looking Glass aparece una obsesión recurrente que marcó el rumbo de muchos experimentos: la necesidad de evitar las líneas temporales catalogadas como catastróficas. Los operadores, al mirar dentro del espejo vibrante de energía, no se encontraban siempre con escenas neutras o simples curiosidades del futuro. Muchas veces las visiones eran pesadillas. Ciudades arrasadas por fuego nuclear, continentes cubiertos por agua,
colapsos económicos globales, guerras civiles en países estratégicos. Aquellas imágenes eran tan vívidas que no podían ser desestimadas como fallos técnicos. Los científicos intentaban clasificarlas como ramificaciones de baja probabilidad, pero los militares sabían que incluso un 1% de riesgo podía significar la aniquilación de millones de personas. El protocolo entonces adquirió un nuevo propósito: identificar las bifurcaciones del tiempo que conducían a escenarios de extinción y diseñar maniobras para esquivarlas. El espejo dejaba de ser un simple observador para convertirse en brújula. Cada decisión política, cada movimiento militar, cada acuerdo internacional era contrastado con las visiones del dispositivo. Si una elección conducía hacia un futuro donde las llamas devoraban ciudades estadounidenses, esa línea debía ser descartada. Si otra alternativa ofrecía un mañana más estable, esa era la que debía impulsarse, aunque implicara sacrificios diplomáticos o concesiones impopulares. Los técnicos hablaban de probabilidades colapsadas. Cada intervención humana después de observar el espejo alteraba el tejido de los futuros posibles, reduciendo algunos y potenciando otros. La tarea consistía en dirigir esa red de ramificaciones hacia la menor catástrofe posible. No era un juego limpio; en ocasiones, evitar una catástrofe global significaba tolerar tragedias locales. En otras, el precio de esquivar un escenario apocalíptico era permitir un conflicto regional que, de otro modo, jamás habría estallado. El dilema moral era insoportable para algunos analistas, que acababan describiendo su trabajo como administrar el dolor inevitable. El impulso patriótico lo envolvía todo. El objetivo declarado, aunque oculto al gran público, era claro: proteger a Estados Unidos frente a potencias rivales. En plena Guerra Fría, la prioridad era garantizar que ninguna proyección desembocara en un futuro donde la Unión Soviética lograra superioridad estratégica. El espejo servía tanto para anticipar avances tecnológicos rusos como para examinar reacciones políticas en Pekín o en Moscú. Los estrategas no buscaban un mundo perfecto, sino un mundo donde Washington siguiera en la cima. Si eso implicaba guiar al planeta entero lejos de una guerra nuclear, mejor, pero si el precio de evitarla era debilitar a un aliado o fomentar divisiones en un rival, las decisiones se tomaban sin titubeo. En sesiones posteriores, cuando la Guerra Fría se extinguió, el espejo fue reorientado hacia nuevas amenazas: terrorismo global, potencias emergentes, catástrofes económicas. La lógica, sin embargo, nunca cambió. La prioridad era asegurar que, en cada bifurcación del tiempo, Estados Unidos no terminara derrotado. Las visiones de colapso del dólar, de ataques masivos a suelo norteamericano, de alianzas extranjeras aplastando su influencia eran consideradas líneas rojas. Se diseñaban estrategias para neutralizarlas antes de que se manifestaran. La política exterior y la seguridad nacional adquirieron entonces un componente invisible, un conjunto de decisiones moldeadas no solo por inteligencia real, sino por proyecciones del espejo. Algunos analistas críticos llegaron a reconocer que el espejo funcionaba como una droga peligrosa. Cuanto más se utilizaba para esquivar catástrofes, más dependencia creaba. Los líderes que accedían a esas visiones comenzaban a tomar decisiones con la ansiedad de quien ha visto su propio funeral. Se movían no solo para proteger intereses inmediatos, sino para evitar que el mañana se convirtiera en una pesadilla que ya habían contemplado con sus propios ojos. El proyecto Looking Glass se convirtió así en un centinela silencioso, una guardia invisible apostada en los pasillos del tiempo. Su misión no era salvar a toda la humanidad, al menos no en primera instancia, sino garantizar que la bandera estadounidense siguiera ondeando en los futuros posibles. Y sin embargo, en esa obsesión por esquivar la catástrofe, también se jugaba el destino del mundo entero, pues en el tablero global ningún movimiento se limitaba a un solo país. Lo que protegía a unos podía condenar a otros, y lo que evitaba una línea de destrucción podía sembrar las semillas de otra distinta. Así, en el corazón de aquella máquina de anillos concéntricos y cristales imposibles,
No solo se jugaba el futuro de una nación, sino el equilibrio frágil de toda la humanidad. Porque al final, evitar las líneas catastróficas era también admitir que el tiempo no estaba escrito, sino que podía moldearse, y que quienes tenían acceso al espejo se habían convertido en los escultores secretos del destino. Cuando el proyecto Looking Glass parecía enterrado bajo capas de secreto militar y archivos clasificados con sellos rojos, comenzaron a aparecer grietas en el muro del silencio. Las primeras vinieron de investigadores independientes que llevaban años siguiendo la pista de programas como Montauk o Majestic 12, hombres como Bill Hamilton, que recopilaban testimonios dispersos, documentos dudosos y rumores persistentes. Hamilton, con paciencia de arqueólogo, fue cosiendo retazos hasta perfilar un relato coherente. Había existido un dispositivo oculto en instalaciones subterráneas, diseñado no para viajar en el tiempo, sino para observarlo. Su insistencia logró que el nombre Looking Glass se filtrara por primera vez al vocabulario conspirativo a finales del siglo XX. Pero fue Dan Burisch, un microbiólogo que aseguraba haber trabajado en el complejo S4 cerca del Área 51, quien encendió la chispa que convertiría el rumor en mito moderno. En entrevistas concedidas bajo juramento, con voz grave y mirada cargada de miedo y desafío, Burisch relató que él mismo había estado cerca de la tecnología. Se presentó como excontratista que había tenido acceso a experimentos donde se entrelazaban biología, física cuántica y proyectos de contacto con entidades no humanas. Entre sus confesiones, una destacaba con fuerza: el Looking Glass había sido usado para mirar más allá del horizonte del presente, hacia los futuros posibles de la humanidad. Burisch aseguró que las sesiones más inquietantes se habían centrado en lo que ocurriría después del año 2012. Según su relato, todas las proyecciones convergían hacia un punto único, una especie de muro en el tiempo, donde las imágenes se volvían confusas, fragmentadas, imposibles de estabilizar. Más allá de esa fecha, el espejo parecía resistirse, como si la propia estructura del universo prohibiera ser espiada. Para algunos, aquello confirmaba las profecías apocalípticas del calendario maya; para otros, era simplemente un límite técnico de la máquina. Pero lo que Burisch transmitía era más visceral: el futuro después de 2012 era un territorio oscuro, incierto, donde múltiples realidades competían por imponerse. En sus declaraciones, Burisch describió visiones de colapso social, guerras devastadoras, pandemias globales y la aparición de una humanidad enfrentada a bifurcaciones dramáticas, un camino hacia la destrucción y otro hacia la trascendencia. Aseguró que dentro del gobierno había facciones enfrentadas. Unos querían usar la información para preparar a la humanidad y guiarla hacia la línea positiva. Otros, más pragmáticos o más oscuros, deseaban manipular esas probabilidades en beneficio propio, consolidando poder sin importar el coste. Los críticos tacharon sus confesiones de ciencia ficción, de desvarío de un ex empleado en busca de notoriedad. Pero Burisch nunca habló con el tono del charlatán. Al contrario, parecía agotado, presionado por fuerzas que no podía nombrar, como si estuviera revelando algo que le había perseguido durante años. Su testimonio alimentó foros de Internet, documentales alternativos y toda una nueva generación de buscadores de verdades ocultas. En paralelo, Bill Hamilton recopilaba y publicaba relatos de otros insiders, todos ellos apuntando en la misma dirección: Looking Glass había sido real, había funcionado y había sido clausurado no por falta de éxito, sino por el riesgo de su propio poder. Los dos nombres, Hamilton y Burisch, se convirtieron en sinónimos de resistencia frente al silencio oficial, héroes y villanos a la vez dentro de la comunidad ufológica. La figura de Burisch quedó ligada para siempre a la idea de que el espejo había tocado el borde mismo del tiempo. Cuando hablaba de 2012, no lo hacía como quien cita una fecha más en el calendario, sino como quien recuerda una barrera física contra la que la máquina se estrellaba una y otra vez. Y ese detalle, repetido en entrevistas, se convirtió en un mito central: que hay un límite en la línea temporal humana, un cruce donde las probabilidades se condensan y donde quizás se decide, de una vez por todas, el destino de la civilización.
Quienes escuchaban a Burisch no sabían si temerle o creerle. Pero todos coincidían en algo. Sus palabras devolvían al proyecto Looking Glass el aura inquietante que el secretismo oficial no había logrado borrar, porque en su voz no se escuchaba solo el relato de un hombre, sino el eco de un futuro que, tal vez, aún nos observa desde el otro lado del espejo. Según Dan Burisch, lo más desconcertante de las sesiones con el proyecto Looking Glass no eran las imágenes fragmentadas del futuro, ni siquiera las realidades alternativas que se solapaban unas con otras. Lo verdaderamente perturbador era la sensación de que todas las líneas temporales, todas las bifurcaciones que el espejo mostraba como posibilidades abiertas, parecían confluir en un mismo punto. Él lo llamó convergencia de líneas temporales, un cuello de botella del destino humano. Y aquel punto tenía una fecha marcada a fuego, el año 2012. No importaba qué decisión previa se ensayara ni qué escenario se intentara alterar, cada variación terminaba desembocando en el mismo horizonte, como ríos distintos que acaban fundiéndose en un mismo delta. En las pantallas, las imágenes se volvían confusas, saturadas, como si la máquina misma se resistiera a mirar más allá. Burisch insistía en que, por mucho que se intentara ajustar los anillos, sincronizar el campo magnético o cambiar de operador, lo que aparecía después del 2012 carecía de nitidez. Era como chocar contra un muro de niebla. Este límite temporal encendió alarmas en los pasillos de poder. ¿Qué significaba exactamente que el futuro no pudiera verse más allá de esa fecha? ¿Era un fallo técnico? ¿Una limitación de la mente humana al enfrentarse a probabilidades demasiado complejas? ¿O era, como creían algunos de los más esotéricos, una señal cósmica, el anuncio de un cambio profundo en la estructura misma del tiempo? La coincidencia con la profecía del calendario maya, que situaba el final de una era precisamente en diciembre de 2012, alimentó las interpretaciones más apocalípticas. En reuniones cerradas, no faltaron oficiales que se atrevieron a preguntar en voz alta si el espejo estaba confirmando el fin del mundo. Burisch, con tono grave, aseguraba que las visiones mostraban dos sendas divergentes. En una, la humanidad se hundía en el colapso social, crisis económicas desatadas, conflictos internos, gobiernos derrumbados y sociedades fragmentadas en un caos sin orden. En la otra, emergía la posibilidad de una transición hacia una era distinta, un renacimiento tecnológico y espiritual en el que la humanidad, finalmente, trascendía sus limitaciones. Pero el espejo nunca ofrecía certezas, solo mostraba probabilidades. Y lo que resultaba insoportable para los observadores era que ambas sendas parecían estar igualmente abiertas. Otros insiders, al margen de Burisch, confirmaron este núcleo del relato. No se ponían de acuerdo en los detalles, pero sí coincidían en que las sesiones más inquietantes proyectaban visiones de colapso social después de 2012. Algunos describieron ciudades occidentales en ruinas, poblaciones desplazadas, disturbios masivos en capitales que hasta entonces parecían intocables. Otros hablaban de pandemias globales, de sistemas financieros que se derrumbaban en cuestión de días, de alianzas internacionales quebrándose como cristal. Los más osados afirmaban que el espejo incluso mostró la imagen de la humanidad dividida en dos caminos irreconciliables, uno hacia la destrucción y otro hacia un futuro luminoso, como si el planeta mismo estuviera en un proceso de selección. La idea de la convergencia se convirtió en un eje central dentro de la narrativa conspirativa. Era como si el tiempo hubiera marcado una cita inevitable para la especie, un momento donde todas las bifurcaciones debían resolverse en una sola. Los oficiales que escuchaban esas conclusiones se enfrentaban a una disyuntiva: preparar a la humanidad para el impacto, o manipular la información para mantener el control hasta que el evento ocurriera. Como tantas veces, prevaleció el silencio. Para los científicos más cautos, aquello no era más que una manifestación de los límites del dispositivo. Pero para los creyentes y para la opinión pública que más tarde conocería los testimonios, significaba algo mucho mayor: el espejo del tiempo había señalado un umbral, un portal simbólico que la humanidad ya había cruzado sin darse cuenta.
Y aunque la fecha quedó atrás, el eco de esas visiones sigue flotando, como advertencia de que, tal vez, aún vivimos en la franja de probabilidades que se abrió tras el 2012. En las reuniones donde se discutía el uso del Looking Glass, lejos de las cámaras y del ruido político, algunos militares no dudaban en describirlo con una frialdad aterradora, un arma de predicción estratégica. Esa expresión se repetía en informes internos como si no se tratara de un secreto tecnológico, sino de una pieza más del arsenal geopolítico. Para ellos, el espejo no era un juguete científico ni una curiosidad metafísica, sino una herramienta que podía inclinar el tablero mundial antes de que la primera ficha se moviera. Con él, Estados Unidos no solo podía prever desastres naturales o atajar conspiraciones internas, podía anticipar cada jugada de sus rivales y adelantarse con precisión quirúrgica. Un arma de ese calibre no necesitaba pólvora ni misiles. Bastaba con observar los futuros probables, descartar las ramificaciones que conducían a derrotas y reforzar aquellas que llevaban a la victoria. La Guerra Fría podía librarse en silencio, sin explosiones, con la mera ventaja de conocer el movimiento siguiente del adversario. Quienes veían la política internacional como un ajedrez global comprendieron de inmediato que el espejo era equivalente a espiar la mano del rival en una partida de cartas. No había azar, solo cálculo. Y en la guerra, donde la incertidumbre es la norma, esa certeza equivalía a dominio. Sin embargo, lo que parecía una ventaja absoluta pronto se reveló como una carga insoportable. Las visiones no eran limpias, sino caóticas, no eran certezas, sino abanicos de probabilidades que se solapaban y confundían. Los estrategas comenzaron a advertir que la información obtenida podía volverse en contra. Decisiones tomadas para evitar un desastre terminaban provocando otro. Intentos de consolidar poder se transformaban en fracturas imprevistas. Los operadores hablaban de la paradoja del observador, al mirar un futuro, lo alteraban. Era como intentar ganar una partida cuyo tablero se reconfiguraba cada vez que uno lanzaba la vista hacia la jugada siguiente. Los teóricos más prudentes empezaron a hablar de la peligrosidad del dispositivo. No porque emitiera radiación o pudiera explotar, aunque algunos informes sugieren accidentes en las sesiones iniciales, sino porque el poder de mirar el futuro corroía la capacidad de actuar en el presente. La dependencia era adictiva, ningún alto mando quería tomar decisiones sin antes consultar al espejo. Y esa adicción debilitaba la iniciativa, convertía a los líderes en rehenes de lo que la máquina mostraba, aunque fueran imágenes ambiguas o directamente ilusorias. Se multiplicaron los informes que alertaban del riesgo psicológico. Operadores quebrados por alucinaciones. Estrategas obsesionados con líneas temporales que nunca se materializaron. Científicos atrapados en debates interminables sobre la interpretación de símbolos. Todo esto se traducía en parálisis. Los planes quedaban suspendidos a la espera de una confirmación que nunca llegaba con claridad absoluta. Era el precio de jugar con el tiempo, el presente se diluía en la niebla de los futuros posibles. Por eso, según afirman los testimonios filtrados, el proyecto fue finalmente clausurado. No porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien y al mismo tiempo demasiado mal. Entregaba fragmentos de verdad envueltos en incertidumbre, espejismos poderosos que podían deslumbrar a quienes los contemplaban hasta hacerlos perder el juicio. El arma de predicción estratégica había demostrado ser, también, un arma contra la cordura de sus propios guardianes. En las versiones más sombrías, la clausura no fue un acto de prudencia, sino de miedo. Algunos altos mandos temían que, si el espejo seguía activo, tarde o temprano revelaría futuros inaceptables, colapsos inevitables, guerras nucleares, la decadencia de Estados Unidos como potencia. Mejor cerrar la puerta que seguir contemplando visiones que podían volverse profecías autocumplidas. El Looking Glass fue enterrado, sellado en archivos que oficialmente nunca existieron, convertido en un mito incómodo que resiste en los márgenes de la historia oficial. Y sin embargo, la pregunta sigue vibrando en quienes conocen la historia,
¿de verdad fue destruido? ¿O simplemente ocultado hasta que vuelva a necesitarse? Porque un arma de predicción estratégica, por peligrosa que sea, difícilmente es abandonada para siempre. Tal vez aún duerma bajo el desierto, esperando que alguien vuelva a encender sus anillos y a preguntar al espejo que nos aguarda más allá del presente. En los primeros meses de 2003, mientras el mundo observaba con estupor el avance de tanques y columnas de humo sobre Bagdad, una corriente subterránea de rumores empezó a extenderse en los círculos conspirativos. La invasión de Irak no tenía como único objetivo derrocar a Saddam Hussein ni asegurar el control del petróleo, sino recuperar un secreto mucho más antiguo. Según estas filtraciones, enterrado bajo la tierra iraquí, protegido durante siglos en los cimientos de palacios y templos mesopotámicos, existía un artefacto vinculado directamente al proyecto Looking Glass, un portal, una puerta ancestral que habría sido usada por los sumerios para comunicarse con sus dioses. La leyenda situaba aquel portal en Bagdad, en las ruinas cercanas al río Tigris. Los teóricos apuntaban que los Anunnaki, descritos en tablillas de arcilla miles de años antes, no eran simples deidades, sino visitantes de otras dimensiones, y que habrían dejado a los antiguos sumerios tecnología capaz de manipular el tiempo y el espacio. El proyecto Looking Glass, según esta narrativa, no era un invento exclusivo de la ciencia moderna, sino la copia, la recreación incompleta de un artefacto hallado siglos atrás. La guerra, en consecuencia, adquiría un matiz inquietante. No se trataba solo de controlar recursos, sino de arrebatar a una nación fragmentada un fragmento del destino humano. Las filtraciones aseguraban que equipos especiales, integrados en las primeras divisiones que entraron a Bagdad, tenían la misión de localizar y trasladar ese supuesto portal. No buscaban armas químicas ni laboratorios secretos, sino cámaras subterráneas, reliquias de piedra con inscripciones en cuneiforme, dispositivos de metal imposible de datar. Incluso circuló la idea de que bajo el Museo Nacional de Irak se guardaban piezas esenciales que podían encajar en la tecnología del Looking Glass estadounidense. Lo cierto es que aquel museo fue saqueado en los primeros días de la invasión, y entre las miles de piezas desaparecidas había tablillas, estatuillas y sellos cilíndricos que jamás se recuperaron. El relato encajaba demasiado bien con la mitología de los portales. Se decía que Bagdad, más allá de su valor estratégico, se alzaba sobre una de las intersecciones de las líneas energéticas de la Tierra, un nodo perfecto para la activación de dispositivos capaces de doblar el tiempo. La teoría era clara. El ejército estadounidense había usado Irak como excusa para encubrir una misión arqueológica encarnada en uniforme militar. Con la caída del régimen de Hussein, las historias se multiplicaron. Algunos aseguraban que lo que se encontró en Bagdad fue trasladado discretamente a Nevada, para integrarlo en el dispositivo original del Looking Glass. Otros sostenían que el portal jamás fue recuperado, que aún descansa bajo las arenas del desierto iraquí, esperando a que alguien lo reactive. En todos los casos, la guerra de Irak quedó manchada no solo por el recuerdo de la violencia, sino por la sospecha de que, detrás de los discursos políticos, se escondía la obsesión por controlar el tiempo. Cuando estas historias saltaron a Internet, encontraron terreno fértil. A inicios de los 2000, los foros conspirativos eran calderos en ebullición, espacios donde ufólogos, teóricos de la conspiración y curiosos intercambiaban documentos, supuestas filtraciones y relatos personales. El nombre Looking Glass empezó a aparecer junto a términos como Stargate de Irak o Portal de Bagdad. Sitios web, blogs y cadenas de correos electrónicos multiplicaron la leyenda, dotándola de capas cada vez más fantásticas. Que Saddam Hussein había descubierto el portal y planeaba usarlo contra Occidente. Que el Pentágono temía que Rusia o China también hubieran hallado tecnología similar, que el 11S había sido el detonante para acelerar la invasión y asegurar que el control de ese secreto no cayera en manos ajenas. Las comunidades en línea comenzaron a entrelazar estas historias con profecías antiguas, textos bíblicos y lecturas astrológicas, creando una red simbólica que reforzaba la sensación de que el 2003 no fue un año más en el calendario, sino un giro oculto en la historia humana.
Cada vídeo amateur, cada testimonio anónimo, cada fotografía borrosa de ruinas iraquíes alimentaba la narrativa. El mito del Looking Glass, que había surgido en la penumbra de laboratorios secretos, se transformó en un fenómeno cultural global gracias a la era digital. Lo que comenzó como rumores filtrados en círculos restringidos se convirtió en un océano de relatos compartidos, en miles de páginas y foros. Internet dio al proyecto Looking Glass lo que ni la ciencia ni los militares habían previsto: una vida eterna en la imaginación colectiva. Allí, en cada publicación, en cada debate encendido sobre portales en Bagdad, el espejo seguía brillando, proyectando no ya futuros probables, sino la certeza de que el ser humano nunca dejará de buscar en lo oculto una respuesta a su destino. El proyecto Looking Glass quedó suspendido en un territorio ambiguo, entre la ciencia secreta y la leyenda conspirativa. Nadie fuera de los círculos más cerrados pudo jamás mostrar una prueba tangible de su existencia, pero las piezas del rompecabezas se acumulaban: testimonios de insiders, coincidencias inquietantes, archivos clasificados a medias y silencios oficiales que decían tanto como una confesión. Esa duda constante, esa imposibilidad de probar y al mismo tiempo de descartar, lo convirtió en un mito moderno. ¿Era un proyecto real de manipulación del tiempo o un espejismo creado para confundir y desviar la atención de otros programas? La pregunta sigue abierta, y quizá en ella radica la fuerza de la historia. Looking Glass funciona tanto si existió como si no, porque se convirtió en un reflejo de nuestro deseo de controlar el destino. El eco del nombre no se extinguió con el cierre oficial de los rumores. En el siglo XXI, resurgió con fuerza en foros digitales donde la frontera entre conspiración y política se difumina. Comunidades como QAnon adoptaron el concepto y lo injertaron en sus narrativas sobre el Deep State. El espejo del tiempo aparecía como herramienta usada por las élites para anticipar y manipular el rumbo de la humanidad. Los discursos hablaban de patriotas que conocían los futuros posibles y que luchaban por guiar a la sociedad hacia la línea correcta. Cada fracaso político, cada catástrofe global, era reinterpretado como parte de la gran batalla entre quienes controlaban el espejo y quienes buscaban liberarlo. El mito se volvió maleable, capaz de adaptarse a cualquier ideología. Para unos, el Looking Glass era prueba de que las élites ocultaban tecnología que habría permitido evitar sufrimiento. Para otros, era confirmación de que el tiempo mismo estaba siendo manipulado para mantener a la humanidad en una prisión invisible. Los foros se llenaron de especulaciones sobre grisets temporales, de mapas que mostraban cómo una línea temporal había sido borrada y reemplazada por otra. En ese caldo digital, el nombre de Looking Glass se mezclaba con profecías mayas, con códigos bíblicos, con mensajes en clave que reforzaban la sensación de que había fuerzas ocultas manejando la historia desde las sombras. Algunos lo interpretaron como confirmación de que los viajes en el tiempo eran reales. Si un dispositivo había permitido observar futuros probables, entonces quizá también era posible atravesarlos. Se multiplicaron los relatos de viajeros temporales que afirmaban venir de realidades alternativas, muchos de ellos inspirados por la leyenda del espejo. En la cultura popular, la idea alimentó películas, series y videojuegos, donde el espejo mágico se transformaba en portales, relojes y máquinas imposibles que siempre escondían la misma pregunta: ¿es el tiempo un río único o un océano de posibilidades? En paralelo, la comunidad científica oficial observaba todo esto con una mezcla de incomodidad y fascinación. Algunos físicos reconocían que, en teoría, los campos cuánticos y la energía de punto cero podrían generar fenómenos extraños. Otros insistían en que todo no era más que pseudociencia envuelta en retórica militar. Pero incluso entre los más escépticos se reconocía una verdad: el mito del Looking Glass reflejaba la ansiedad de nuestra era, el miedo a perder el control frente a un futuro incierto y el deseo desesperado de anticiparlo. Con el paso del tiempo, el legado del proyecto no fue un dispositivo guardado en un hangar, sino un símbolo. Representa la eterna tensión entre conocimiento y peligro, entre la promesa de ver más allá y el riesgo de perderse en el reflejo. Para algunos, esa advertencia,
Jugar con el tiempo significa tentar a fuerzas que escapan a la comprensión humana. Para otros, es esperanza, una prueba de que existen herramientas capaces de liberarnos del azar y darnos las riendas de nuestro destino colectivo. En cualquier caso, el espejo sigue vivo. Aparece en libros, en foros, en memes, en charlas nocturnas donde alguien siempre menciona el proyecto que podía ver el futuro. Su fuerza no reside en que sea real, sino en que, como todo mito poderoso, ofrece una respuesta al miedo más antiguo de la humanidad, la incertidumbre del mañana. Y mientras esa incertidumbre exista, el nombre Looking Glass seguirá resonando como un susurro en el límite entre ciencia y conspiración, como un reflejo que nunca termina de desvanecerse. Hay quienes sostienen que el proyecto Looking Glass nunca existió como tal, que no fue más que un elaborado programa de desinformación. En esa versión, el espejo del tiempo habría sido un espejismo sembrado con un propósito calculado: distraer la atención pública de otros proyectos reales, quizá más terrenales pero igualmente oscuros, como pruebas de armamento avanzado, biotecnología prohibida o sistemas de control masivo. Hacer creer a investigadores, ufólogos y curiosos que existía una máquina capaz de mirar el futuro servía como cortina de humo. Mientras unos se perdían en debates sobre profecías y líneas temporales, los verdaderos desarrollos quedaban ocultos bajo un disfraz de ciencia ficción. La desinformación, en ese sentido, era perfecta, demasiado fantástica para ser tomada en serio por la academia, demasiado seductora para que el público dejara de repetirla. Pero incluso si fue un engaño deliberado, el mito encajó en un lugar profundo de la psique humana. Desde los oráculos de Delfos hasta las profecías medievales, siempre hemos querido mirar más allá del presente, anticipar lo que vendrá, domar el río indomable del tiempo. El Looking Glass, real o inventado, representaba esa pulsión milenaria, el deseo de controlar el futuro. Quienes creían en su existencia no veían simplemente una máquina militar, veían la encarnación de un anhelo ancestral, la materialización tecnológica de lo que durante siglos se había buscado en cartas astrales, en visiones místicas o en cálculos de estrellas. El espejo del tiempo era, en esencia, el último oráculo, un oráculo construido con acero, cristales y ecuaciones cuánticas. De ahí que tantas narrativas lo asocien al mito más poderoso de todos, el del Apocalipsis. Mirar en el espejo no era solo anticipar decisiones políticas o terremotos, era, para muchos, ver el fin del mundo antes de que ocurriera. Las imágenes de ciudades en llamas, mares desbordados y multitudes sumidas en el caos fueron interpretadas como revelaciones apocalípticas. El propio Burís hablaba de bifurcaciones entre la destrucción y la trascendencia, como si el espejo mostrara a la humanidad parada en la antesala del juicio final. Esa conexión convirtió al Looking Glass en más que un proyecto secreto. Lo transformó en un símbolo del destino colectivo, en un recordatorio de que todos caminamos hacia un desenlace inevitable, aunque no sepamos cuál será. Así, entre la sospecha de ser desinformación, la certeza de representar un deseo humano universal y la sombra del apocalipsis, el proyecto Looking Glass terminó consolidándose como mito. Un mito de poder, de advertencia y de esperanza oscura. Quizá nunca existió, quizá fue un disfraz, quizá aún descansa oculto en algún búnker. Pero en la memoria colectiva ya no importa, el espejo se quedó con nosotros, reflejando nuestra obsesión por saber lo que vendrá y nuestro miedo a descubrir que, en ese reflejo, tal vez lo único que aparece es el fin. Su misterio, más allá de los testimonios de insiders y de las supuestas filtraciones de archivos clasificados, lo ha convertido en un tema recurrente dentro de la ufología y la conspiración moderna. El proyecto Looking Glass aparece una y otra vez en conferencias, documentales alternativos, foros y libros que intentan atar los cabos sueltos de nuestra historia oculta. Para los ufólogos, el espejo es una pieza más del rompecabezas que une a la humanidad con inteligencias no humanas. Una tecnología demasiado avanzada para ser fruto exclusivo de laboratorios terrestres, quizá heredada de los Anunnaki o reconstruida a partir de naves caídas. Para los conspiracionistas, en cambio, es la prueba definitiva de que las élites juegan con cartas invisibles,
capaces de anticiparse a los pueblos y manipular el rumbo de la civilización en secreto. La fuerza del mito reside precisamente en esa dualidad. Para unos, Looking Glass es un regalo de los dioses o de los visitantes estelares, un instrumento que podría guiar a la humanidad hacia un futuro luminoso si se compartiera abiertamente. Para otros, es la maldición de un poder concentrado en pocas manos. La confirmación de que vivimos en un tablero manipulado donde los hilos se mueven desde un lugar inaccesible. Esa tensión hace que el espejo nunca pierda vigencia. Se repite en cada crisis global, en cada salto tecnológico, en cada profecía reinterpretada. El rumor de que alguien, en algún lugar, ya sabe lo que va a pasar. El espejo se convierte así en símbolo. Es advertencia, porque sugiere que mirar demasiado tiempo al futuro puede ser destructivo, que conocer lo que vendrá puede paralizar o condenar. La historia de los operadores quebrados por alucinaciones, de los líderes obsesionados con visiones ambiguas, de las facciones enfrentadas por interpretar escenarios distintos, funciona como recordatorio. No todo conocimiento está destinado a ser dominado por el hombre. Pero al mismo tiempo, es tentación. Porque ¿quién podría resistirse a mirar? Saber si un amor sobrevivirá, si una nación caerá, si un desastre puede evitarse. El espejo promete respuestas a las preguntas más hondas del ser humano. Y en esa promesa se esconde la semilla de la perdición. Ese doble filo es lo que lo mantiene vivo en la cultura popular. Cada vez que un autor de ciencia ficción imagina un portal temporal, cada vez que una serie de televisión juega con universos paralelos, cada vez que un foro en Internet discute sobre resets y conspiraciones, el eco del Looking Glass reaparece. Como todo símbolo poderoso, no necesita pruebas para existir, basta con la fuerza de la idea. Un espejo que no refleja lo que somos, sino lo que podríamos llegar a ser, o lo que podríamos perder para siempre. En última instancia, el espejo del proyecto Looking Glass es más que un mito tecnológico. Es un espejo de la propia humanidad. Nos advierte de los peligros de nuestra ambición desmedida, pero también nos tienta con la posibilidad de vencer al destino. Y quizá esa sea la razón por la que nunca desaparecerá del imaginario, porque en su reflejo no vemos solo futuros posibles, sino nuestra eterna lucha entre el deseo de saber y el miedo a descubrir demasiado. Culturalmente, el eco del proyecto Looking Glass se infiltró en la ficción contemporánea como si hubiera sido sembrado en las entrañas de nuestra imaginación colectiva. Aunque nunca hubo confirmación oficial de su existencia, su relato inspiró guiones de cine, novelas de ciencia ficción y videojuegos que giraban en torno a un poder prohibido, mirar el futuro, alterar el curso del tiempo, anticipar catástrofes antes de que ocurrieran. Historias como Interstellar, Deja Vu o Tenet resonaban con la idea de que el tiempo podía doblarse, de que existían máquinas o rituales tecnológicos capaces de mostrar caminos que aún no habían sido recorridos. Incluso series como Stargate o Fringe se empaparon de la noción de portales, espejos y realidades paralelas, elementos que los teóricos conectaban una y otra vez con el mito del Looking Glass. En los videojuegos, el concepto de manipular el tiempo se volvió un recurso narrativo recurrente, desde visiones que muestran futuros alternativos hasta la capacidad de rebobinar acciones para corregir errores. Assassin's Creed, con sus memorias genéticas que permiten revivir el pasado, o Control, con su obsesión por objetos paranormales custodiados en instalaciones secretas, beben de esa misma fuente. Aunque rara vez se menciona de forma explícita, la semilla del espejo del tiempo está ahí, disfrazada de mecánica Yagebel o de trama fantástica. La cultura popular absorbió la leyenda y la devolvió amplificada, multiplicando su poder simbólico en millones de mentes jóvenes que nunca habían oído hablar de Dan Burrish o Bill Hamilton. Lo fascinante es que este fenómeno no necesita que el proyecto sea real. Basta con la historia. El solo hecho de que pudiera haber existido una máquina capaz de mirar futuros probables convierte al Looking Glass en un mito moderno, heredero de los oráculos de la antigüedad y de las profecías medievales. Pero a diferencia de aquellos, aquí no se trataba de sacerdotes ni de chamanes, sino de ingenieros, físicos y militares encerrados en instalaciones subterráneas.
La fusión entre ciencia, poder y misterio lo eleva a una categoría distinta, no solo un mito espiritual, sino un mito tecnológico, un relato que encarna el miedo y la esperanza de nuestra era. Hoy, cuando se menciona en foros o en vídeos alternativos, el proyecto Looking Glass aparece siempre en la frontera entre tres mundos. Para unos, fue ciencia, un experimento real con fundamentos cuánticos, clausurado porque resultó incontrolable. Para otros, es puro mito conspirativo, diseñado para distraer de proyectos más tangibles, pero mantenido vivo por su capacidad de encender la imaginación. Y para muchos, es sobre todo poder oculto, la prueba de que las élites disponen de herramientas inalcanzables para el resto de la humanidad, espejos en los que ven el mañana mientras nosotros caminamos a ciegas hacia él. Ese enigma, nunca resuelto, es lo que lo mantiene eterno. Si se revelara mañana un documento oficial confirmando que todo fue un engaño, la leyenda sobreviviría igual, porque responde a algo más profundo que la verdad empírica. Responde al hambre humana de certeza en medio de la incertidumbre. Y si, por el contrario, apareciera la prueba de que realmente existió, no haría sino reforzar la sospecha de que el destino siempre estuvo manipulado desde la sombra. El proyecto Looking Glass, ya sea máquina secreta o mito conspirativo, sigue siendo un espejo colocado ante nosotros. Refleja nuestra fascinación por el tiempo, nuestro miedo al apocalipsis y nuestro deseo insaciable de controlarlo todo. Como todo buen mito, se adapta, muta y renace en cada generación. Y mientras haya quien tema el futuro y quien sueñe con verlo antes de que llegue, ese espejo seguirá brillando en la oscuridad, entre ciencia, mito y poder oculto. Imagina una sala inmensa, con estanterías que se pierden en la penumbra. Antiguos pergaminos, relatos olvidados, voces que aún esperan ser escuchadas. Esa sala es la biblioteca, historias y relatos, y hoy quiero abrirte sus puertas. Aquí, cada historia es un viaje. Hemos cruzado las murallas de Jericó, navegado con los fenicios hacia Iberia, contemplado castillos que jamás cayeron, y soñado con Atlántida en medio del juicio de los dioses. Pero lo mejor es que esta biblioteca no solo guarda historias, también las crea contigo. Porque en la biblioteca no eres un espectador pasivo. Aquí puedes ser protagonista. Puedes ser la reina que defiende su trono, el explorador que descubre un secreto enterrado, el héroe que decide el destino de un pueblo. ¿Y cómo puedes hacerlo? Muy sencillo, deja un comentario con tu nombre y tu propuesta de historia. Dime lo que quieras vivir, una aventura medieval, una batalla épica, un misterio oculto en ruinas olvidadas o un viaje al futuro. Y juntos lo convertiremos en relato narrado, para que tu historia quede escrita y perdure para siempre en Internet. Sí, lo has escuchado bien, tu historia, narrada, guardada y compartida en esta biblioteca eterna. Por eso, quiero invitarte a suscribirte. No es solo un clic, es abrir la puerta de esta gran biblioteca donde los mundos no tienen fin. Y si compartes este canal con tus amigos, con tu familia, con todos los que aman soñar, estarás ayudando a que la biblioteca crezca, se expanda y se convierta en un hogar para relatos que aún no existen, hasta que tú los propongas. Cada suscriptor es como una antorcha que ilumina una sala nueva. Cada comentario es como una llave que abre otra puerta. Y cada propuesta que dejes, con tu nombre, es como una chispa que enciende un nuevo mundo. En la biblioteca, historias y relatos no hay límites de tiempo ni de espacio. Podemos viajar desde la primera ciudad de la humanidad hasta los misterios de un futuro lejano. Escuchar las voces de héroes, de soñadores, de pueblos enteros. Y la próxima voz, la próxima aventura, podría ser la tuya. Así que, si estás escuchando esto ahora mismo, no lo dudes, suscríbete. Únete a la comunidad. Comparte este canal con quienes saben que una historia puede cambiar una vida. Y, sobre todo,
Deja tu comentario con tu nombre y tu idea. Tu historia puede empezar hoy mismo. Y una vez narrada, quedará aquí, para siempre, en esta biblioteca sin final. Destellos, la biblioteca, historias y relatos. Donde cada voz cuenta, donde cada relato vive, y donde tú puedes ser el protagonista.